bienvenidos a esta celebración, acompañando a Fátima en su acción de gracias por sus 15 años de edad. Esta celebración la había pensado su familia desde abril. Bueno, por distintos motivos se ha ido postergando. Bienvenidos todos, con mucho ánimo, con mucha fe, poniendo Dios delante. Celebremos esta fiesta, primero para Él, porque nos ha dado la vida, y después para todos ustedes que acompañan a Fátima, que hoy viene a hacer acción de gracias. Todos juntos, pues, iniciamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, que es el Señor, esté con todos ustedes. Vamos a pedirle perdón a Dios para celebrar bien esta misa, para que Él nos reciba de su abrazo de perdón, y así todos estemos preparados para escuchar muy bien su palabra. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que nos ama, que nos quiere siempre junto a Él, esté con nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Escuchemos la palabra de Dios, el pan de la palabra que el Señor mismo nos comparte. Nos podemos sentar. Del primer libro de los Reyes, primera lectura. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retano. Sintió deseos de morir y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez el ángel del Señor lo despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios.
responsorial. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Todos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesaré mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso de Él. Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hoy nos hacen dos renovaciones. La que ofrecieron su promesa de acompañar a Fátima en la fe durante su bautismo. Y la segunda, ellos quieren también el poder acompañarla en estos momentos para que ella renueve por sí sola su compromiso de estar con Dios. Que como le entregaron a Dios hace más de 15 años, la vuelvan a entregar, le den su bendición, su abrazo y que puedan acompañarla en su renovación. Se ponen a su lado para hacer la renovación de sus promesas bautismales y sabiendo bien esto que hemos escuchado en el Evangelio, que toda la vida de Jesús es alimento para nosotros. Cuando en la Navidad recordamos que nació como un niño, ahí Jesús es pan de vida para nosotros. Cuando nos confesamos o cuando recibimos el sacramento de la comunión. Y también hoy es pan de vida en esta fiesta que ustedes van a hacer, porque sobre todo lo hacen para darle gracias a Dios. Ninguno de ustedes dijo, vamos a hacer una fiesta para quedar bien con la gente. Pues claro que no. Siempre cuando se hace una Eucaristía para una jovencita, estamos diciéndole a la comunidad, primero Dios y gracias por la vida de ella en nuestras vidas. Vamos pues a renovarla, esta fe, pensando en Jesús como pan de vida y que toda la persona de Jesús nos dé fuerza. No estamos aquí para celebrar algo, estamos para celebrar a alguien que es Jesús presente en la vida del Padre. Además, Fátima lleva el nombre, supongo que por la Virgen del Fátima. Alguna promesa le harán hecho ustedes o le puso el nombre, pero también vamos a poner a la Virgen María junto a Fátima para que la ayude, la oriente y ella la tenga como modelo. Nos vamos a poner de pie para acompañar a Fátima como testigos todos de esta fiesta, de esta vida de comunidad, de esta familia que agradecida viene a traer a su hija para volverle a entregar a Dios como cuando la bautizaron. Por eso les pregunto a ti, Fátima, si vas a responder. Fátima, hace unos 15 años tus papás te trajeron para que fueras bautizada en la iglesia, creyeras en Dios y que parte de tu fe fuera mostrarte agradecida siempre, todos los días de tu vida, porque Él te creó, porque tú fuiste un regalo para tus papás y porque además tú vas descubriendo que la vida que vale la pena ser vivida es la vida comprometida en la iglesia, en la comunidad. Hay
persona. Por eso te pregunto, renovando tus promesas bautismales, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Todos contestamos junto con Él. ¿Crees tú en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que es pan de vida, que es camino, que es verdad? Él es el buen pastor, es el buen samaritano. Él es el que compasivamente y con su misericordia nos va acompañando, nos da su perdón, nos da su vida. ¿Crees tú en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre? Sí, creo. Sabemos que Él está sentado a tu derecha, que es tu Hijo, y que Él es la obra de tu amor y lo más grande que nos has dado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Ándale, pues fuerte el aplauso por ahí para Fátima, por ahí para Adrián, Chapelán, por ahí para... Después fuerte el aplauso por ahí para la familia Cabana, por ahí para Fátima, que ahora matamos el tradicional antes para la familia. Viene visitando la notificación que le Fátima, de la familia Cabana. A continuación vamos a llevar a cabo el segundo vals.
siendo cara, pero a la vez también nos hacía sonreír. Hay muchas cosas nuevas por vivir, muchas felicidades, y con mucho cariño, los amigos de siempre, traviesos de la ciudad. Hoy es el gran día de bailar más, porque si la lista de tus pretendientes, puedes gritar todo lo que sientes, se va a llorar.
Gracias.